La amplitud del material que número 1 había reunido en relación con Cronos era impresionante. Registros de transporte de minerales desde varias instalaciones mineras en el espacio profundo, imágenes del personal de la flota estelar que viajaba en transportes civiles, cartas de tránsito que otorgaban permiso a los cargueros de carga para pasar por territorio hostil. Incluso había llegado a comprar acceso por tiempo limitado a la base de datos central de la Autoridad Comercial Ferengi, que rastreaba el precio, la oferta y la demanda en tiempo real de materias primas como el mineral crelita en todo el cuadrante alfa. La ACF también tenía grabaciones visuales de la mayoría de las bolsas de productos del cuadrante. En una había descubierto el nombre de Cronos, una anotación que aparecía momentáneamente en la pantalla de visualización de una lista de datos perteneciente a un comerciante que posteriormente había comprado 46 toneladas de crelita en bruto de la Confederación Minera Hazard. La anotación había aparecido en la pantalla por solo un segundo antes de ser borrada. Sin embargo, el tiempo suficiente para que los Ferengi la captaran, habiendo pasado por todo el montón de informes ahora, así como por 2 tazas de té que número 1 había preparado para él, Spock sintió que su primera asociación instintiva era correcta. La palabra se refería a la transcripción inglesa del nombre para el mundo natal, Klingon Kunos. Había otras posibilidades, por supuesto. Cronos como en el tiempo, Cronos como el padre de los antiguos dioses de la Tierra, el abuelo, por así decirlo, de todas las criaturas sensibles. Cronos como una transliteración inglesa para el Kroner Ferengi, una moneda de precioso metal utilizado en ciertos sectores de la galaxia donde los créditos no eran bienvenidos, pero la evidencia sugería lo contrario. Lo más convincente de todo en ese sentido fueron los registros de personal que número 1 había aunado, muchos de los cuales tenían experiencia directa con el Imperio Klingon, comenzando con el Comodoro Higueras, que había servido en la patrulla fronteriza durante años antes de ser transferido de regreso a la sede de la flota estelar. Su segunda al mando, la teniente Patrice Njomo, tenía un historial impresionante frente a los Klingon. Había sido parte del equipo que intentó rescatar a los rehenes de la FUP a bordo del crucero pesado Klingon Torg, la nave cuya destrucción posterior había llevado directamente a la crisis de Gorengar. Luego estaba el Dr. Tomás Nilstrom, un experto en la historia del Imperio Primigenio, que había sido profesor invitado en la Academia de la Flota Estelar durante el tiempo que Spock estuvo allí. Estaba la doctora Andreas Corsine, cuya voz Spock había escuchado brevemente en la grabación rescatada de la base estelar 18, quien 20 años antes de Gorengar había formado parte de un programa de intercambio entre las academias médicas Klingon y humanas más prominentes, y que había sido, según las grabaciones de la flota estelar, la especialista más respetada de la FUP en medicina de campo de batalla entre especies. Y luego estaba el transporte de material a la base estelar 18. La entrega de 4 núcleos de poder de clase alfa a 55 Hamilton, núcleos que, según los manifiestos de transporte, estaban destinados al edificio 8, que Spock asumía se refería a la misteriosa y no contabilizada estructura en la superficie de 55 Hamilton, pero aún no tenía en claro a dónde llevaba todo. Spock dejó a un lado el informe y levantó la vista. Número 1 había permanecido de pie mientras él hojeaba los informes, mirando por el ventanal de la nave, de espaldas a él. Se volvió ahora para observarlo. ¿Terminó? Sí. Entonces, ¿qué cree que estén haciendo? ¿Estén? Los responsables de este proyecto, la gente que manipuló los archivos. Ella se sentó a su lado en el sofá y enderezó la pila de reportes. Por cierto, guardo este material en un armario de almacenamiento en la alcoba para dormir. La combinación es Cronos. Si algo me sucede, ¿cree que está en peligro? ¿A bordo de la Enterprise? Manipular los archivos es un delito de corte marcial, señor Spock. No creo que debamos hacernos ilusiones acerca de lo que estas personas son capaces de hacer. Estas personas. Spock se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en la mesa y juntó los dedos. ¿Quiénes son exactamente estas personas? Ella se encogió de hombros. Una facción dentro de la flota estelar. Una camarilla de oficiales políticos descontentos. No hay forma de saberlo con certeza. Spock asintió. No faltaban individuos y grupos, tanto dentro como fuera del aparato de la flota estelar, convencidos de que Gorengar, el tratado, había sido un gran error, tanto desde una perspectiva moral como táctica. Por supuesto, la mayoría de los políticos y también la mayoría de los oficiales de la flota estelar no son capaces de realizar tales tareas como borrar datos de los archivos. Necesitan un poco de ayuda para manejar ese tipo de cosas. Operaciones encubiertas, dijo Spock. Exactamente.
Tal trabajo es típicamente la bailía de la inteligencia de la flota Estela. Así es. Eso complica las cosas. Sí, dijo ella. Y mucho. Por un lado, descartó contactar a Tecos e informarle de sus sospechas, compartiendo los descubrimientos de número 1, porque si la inteligencia de la flota estelar estaba involucrada, sin duda estarían monitoreando las comunicaciones desde y hacia los archivos. Pero por otro, había pensado antes, dijo, que deberíamos compartir nuestras sospechas con el capitán. Ella dudó un segundo antes de responder. No estoy completamente segura de que sea una buena idea. Spock asintió. Me veo obligado a concordar. Número 1 se acercó a la mesa y recogió la pila de informes. Los guardaré, vuelvo en un segundo. No importa cómo decidamos dar a conocer nuestras sospechas, a quién decidamos decirle, dijo cuando ella regresó. Necesitaremos más evidencia para respaldarlas. Pruebas de la existencia de la instalación y su propósito. ¿Tiene alguna idea sobre cómo obtener esas pruebas? La inspección inicial del sitio del comandante Tubal carecía de especificidad, dijo Spock. Tenía la intención de que los miembros de mi departamento realizaran una búsqueda más exhaustiva del área. ¿Volver a la superficie del asteroide? Eso podría ser difícil de conseguir. Quizás, pensó por un momento, podría generar órdenes del comando de la flota estelar solicitando tal inspección. ¿Generar órdenes falsas? Debería ser posible, dijo él. Tengo una calificación A7. Eso escuché. El rastro de una sonrisa apareció en su rostro y desapareció con la misma rapidez. Si nos atrapan, usted es A6. La segunda calificación más alta a bordo de la nave. Blasidovich es A5, señaló número 1. No estaba al tanto, dijo Spock. El A5 también era de nivel experto. Otro logro impresionante para agregar a la lista de Blasidovich. Aún así, trabajando juntos, ambos, la comandante y él, deberían ser más que capaces de mantener sus actividades ocultas al capitán. ¿Sonó el comunicador? El timbre revelando a alguien en su puerta. Número 1 miró a Spock, quien asintió. ¡Adelante!, exclamó ella. El capitán Blasidovich entró en la habitación. Como sospechaba. El capitán se llevó las manos a las caderas y los fulminó con la mirada. Los encuentro a los dos aquí, juntos. Spock había escuchado la expresión con el corazón en la boca muchas veces en los años transcurridos desde que había entrado en la flota estelar. Leído, en realidad, para ser más preciso, en su revisión de la literatura humana. Sabía lo que significaba, por supuesto, pero nunca había entendido la génesis de la frase hasta este mismo segundo. Echó un vistazo a número 1. Su rostro no revelaba nada. Esperaba que el suyo fuera tan inexpresivo. Nos estaba buscando, dijo Spock. Desde luego, Spock estaba a punto de preguntar por qué cuando vio lo que llevaba Blasidovich. Su uniforme de gala, la cena de los oficiales. Usted no estaba en el puente, comandante, y usted no estaba en el laboratorio o en sus habitaciones, señor Spock. Pero los habían visto juntos en la lanzadera antes, entonces sumé 2 más 2 y vine aquí. Perdón, capitán, perdí la noción del tiempo. Regresaré a mi habitación y me vestiré para la cena. Por favor, señor Spock. De inmediato. Me gustaría que ingresemos en grupo, los oficiales superiores de la Enterprise. ¿Sí? Sí, señor, dijo número 1. Sí, señor, dijo Spock. Está bien, y en el futuro... Blasidovich movió un dedo. No piensen en guardar secretos a bordo de mi nave, por favor. Sé todo lo que sucede por aquí.